Hola, soy María Laura Rojas, estudiante de Comunicación Social, sexto trimestre. Este video es para la cátedra de Opinión Pública. Hoy hablaré sobre el tema de la agenda setting, el framing, el priming y la relación que tiene este tema con lo que está aconteciendo actualmente en los Estados Unidos en las elecciones. Bueno, la agenda setting, según Schaeffer y Tushbury, la agenda setting hace referencia a la relación recíproca entre la importancia que el medio de comunicación les otorga a determinados temas y la que la audiencia también les atribuye. El framing, según ambos autores, consiste en que el enfoque y caracterización de una noticia influye en la forma de cómo la audiencia la comprenda. Ahora bien, Iyengar y Kanger definen el priming como los cambios en los estándares que las personas utilizan para hacer evaluaciones críticas o políticas. Desde mi punto de vista, la agenda setting es aquella tendencia de información que emite el medio, es decir, toda esa información que define el medio de comunicación y todas aquellas noticias más importantes o relevantes para este medio. Todos los medios poseen una agenda setting, porque todos deben llevar a cabo como un equilibrio y una identidad informativa para poder sustentar este medio, tanto de manera profesional como económicamente. Ahora, el framing es el enfoque que se le da a la noticia. Según cómo los comunicadores presenten la información, pues entonces la audiencia le va a otorgar un sentido a estos acontecimientos por medio de su propia interpretación. O sea, por la manera en la que este medio de comunicación le presentó la noticia, ya sea con un enfoque económico, político, social, entre otros. Y el priming es como la línea de opinión que quieren generar los medios con el framing, para evaluar las acciones de sus gobernantes en este caso. Ahora, con relación a los acontecimientos de las elecciones de los Estados Unidos 2020, podemos destacar algunas publicaciones de los siguientes medios y redes sociales donde se evidencia o donde se observa la línea tendenciosa de los mismos medios a favor de un solo candidato. Okay. El presidente Donald Trump se lanza como presidente y los medios comienzan a darlo como perdedor aún sin ganar. Por acá está la altura. Luego comienzan a salir denuncias contra él. Él se vuelve a lanzar y vuelven a darlo como perdedor. Sin embargo, esta vez él denuncia un fraude masivo y los medios cortan su transmisión de una forma súper repentina. Por acá está otra. A pesar de cualquier tendencia política que tenga o no tenga un medio de comunicación, ellos están realmente es para informar, no para medio informar, porque entonces estarían cayendo en la censura o en medias verdades que por supuesto distorsionan la opinión colectiva, que es en realidad el propósito de esto. Y lo digo porque es obvio lo que se está observando. Ahora, los medios, a pesar de todo, dan a Biden como presidente de los Estados Unidos aún sin la decisión oficial del árbitro electoral. O sea, ellos lo que intentan es ejercer un control mental en los ciudadanos, permitiendo lo que pueden o no pueden ver. Incluso lo hacen con los niños. Entonces, realmente, ¿cuál es el framing que le están dando a este acontecimiento? Pues? ¿Y cuál vendría siendo el priming que quieren generar con este? Simple. Imponer un presidente llevándose por medio los entes encargados de esto con una estrategia masiva de control de lo que se llama, o lo que dice Beltrán en el video sugerido, capricho emocional. Lo que él llama el capricho emocional. Ahora, Beltrán define el priming como una figura psicológica llamada atajo cognitivo, es decir, una interpretación rápida de información que no pasa por ningún proceso
equilibrado, por decirlo de alguna manera, de la información que se está recibiendo. ¿Qué genera esto? Bueno, esto da más credibilidad a la primera información que tienen ante sus ojos sin saber realmente si la información es real, es completa, pues. ¿Cuál es el verdadero crimen entonces que quieren generar estos? Los medios lo que quieren es generar el repudio de Trump sin razón y sembrar en la mente de las personas la idea de Biden como ganador. Beltramo incluso dejó muy claro que el orden de los factores es muy relevante. ¿Por qué? Bueno, porque nos ubica en lo que ellos llaman la dictadura del capricho emocional. Es decir, primero buscan generar que Trump sea detestado por el público y luego se complementan con varias razones para detestarlo, como por ejemplo algunas de las que fueron las acusaciones que se realizaron en su contra en su presidencia. En lugar de primero dar las razones para concluir pues que se tiene que ir. Y Beltramo dice que eso es un hecho irracional y por lo tanto es manipulable. Él dice, lo cito, la gente no es pagada ni abducida, solo termina creyéndolo de buena fe. Es decir, que prácticamente están manipulando a las personas. Y como un capricho emocional es básicamente un deseo cuya causa no conoces ni te importa tampoco descubrir. Entonces la gente lo primero que ve es lo que cree. Y es ahí cuando él dice, la gente cree lo que quiere creer. Ahora bien, ¿por qué los autores reflexionan que los verdaderos perdedores son los medios? ¿Por qué? Porque estos medios, encuestadoras, redes sociales, han dejado a un lado su razón de ser, su ética, para ejercer un rol de prácticamente actores políticos y utilizan su poder mediático para hacer una campaña política desleal a favor de quien más le convenga. En este caso particular de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020, han logrado su cometido y han influido descaradamente en el resultado, inclinándose obviamente más hacia Biden, pero han quedado al descubierto ante la opinión pública mundial sobre sus verdaderos intereses, y lo que en realidad hicieron fue pisotear los valores fundamentales de los medios, como la moral, la ética, la verdad, la libertad, que se supone que deberían de tener los medios de comunicación. Y entonces terminan perdiendo son ellos porque dejaron su esencia real y se han convertido prácticamente en esclavos de la política, mercenarios de la política. En el video sugerido, Carlos Polo hace evidencia a un tuit que borró el New York Times. Este tuit decía, los medios de comunicación son los que declaran el vencedor de unas elecciones. Y refiere a que tuvieron un acto fallido al poner en evidencia el rol que quieren ejercer, los medios, las redes. Algo que estaría prohibido de alguna manera porque ellos realmente lo que les corresponde es informar. Y allí se les escapó lo que en realidad pretendían o pretenden. Entonces hacen creer a las personas que la libertad y la democracia es lo más importante y el voto de cada ciudadano, obviamente. Y en el momento en que se lleva a cabo la denuncia de fraude, pues ya todo el mundo tiene una imposición mediática y no importa ya ninguna prueba ni nada al respecto. Mi opinión particular con base a este comentario es que, con el uso de los medios y estas redes sociales se pretende imponer de una manera todos los intereses de un grupo reducido pero muy poderoso de personas sobre los valores y la libertad y la democracia, manipulando obviamente la manera de pensar de las personas a través de lo que son las estrategias mediáticas que, les permiten un control global. En el momento en que la agenda de estos medios ponen su parcialidad por delante, pierden totalmente su noción de informar y les quita el derecho a las personas, el derecho que tenemos, de llevar a cabo una opinión libre y crítica, porque los medios deben ser imparciales y llevar a cabo la información de manera justa y respetar los valores por encima de los intereses.
Mi nombre es Omar Malavé y hoy vamos a hablar sobre un poco lo de la agenda setting, sobre las noticias que están pasando hoy en día, como lo es las elecciones en Estados Unidos, que han generado un boom mundial. Es impresionante cómo todo en un país ha llamado a todo el mundo entero a saber de lo que está sucediendo. Hablaremos también sobre cómo es la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, cómo nos manipulan poco a poco a nosotros. Pero antes de comenzar todo esto, vamos a ver un pequeño fragmento de este video a continuación. Vivimos en un mundo en el que los medios de comunicación de masas dictan lo que hay que pensar y la extrema dependencia de ellos. Es decir, si no, ellos no te sacan, tú no existes. También, y cuanto más repiten la realidad, más... Tiene razón lo que dice el periodista Javier Villamor, donde hoy en día las redes sociales tienen la capacidad de entrar a cada una de nuestras cabezas. Nos controlan como si fuéramos unos robots. Es impresionante todo lo que hasta ese punto han llegado a controlar al ser humano. Porque es chistoso, bueno, de mi parte puedo decir, es chistoso y impresionante también lo que dicen cuando ellos manifiestan que Estados Unidos, que es 100% demócrata, que como es una democracia completa no debe haber fraude, ni trampa, ni todo eso. Cuando son ellos mismos los que están provocando o haciendo esa trampa o influenciando a las personas para poder beneficiar a lo que ellos quieren. Porque un medio de comunicación, principalmente, el pilar fundamental es la imparcialidad. Entonces, han llegado hasta ese punto, como los mismos periodistas dicen, de colocar a los presidentes. Y es bien triste todo eso porque como una persona o como las redes sociales manipulan a cada uno de nosotros a hacer lo que ellos quieran. Mismo con los medios. Digo, ¿alguien hoy puede en Estados Unidos creer que los medios cumplen una función de informar a la gente, a la ciudadanía? No, yo creo que los medios han perdido esa función de imparcialidad, objetividad y ética periodística y se han revelado como el actor político. Vamos a ver claramente lo que dice, o sea, las redes sociales te lavan el cerebro prácticamente. Si es en el caso de las elecciones, te influencian mucho, porque en este caso, Trump versus Biden, cuando ya están viendo que Biden está siendo el candidato ganador o quieren que ellos ganen, ¿qué es lo que hacen? Censuran todo lo que tiene que ver con Trump. Como decían ellos, si yo publico una información de Trump, la pueden llegar a eliminar o a censurar. Y así poco a poco están haciendo con todas las personas que publican información que están en su contra o que no están en el bando de ellos. Van poco a poco censurando, entonces ponen en estandares o ponen principalmente las noticias de las personas que están a su favor, como en este caso sería Joe Biden. Hacen que las personas se dejen llevar solo con lo que colocan y como al ver que Trump no publica ninguna información acerca de él, cuál es su plan de trabajo, todo eso, y si no solo publican de Biden, de que Biden es el ganador, de que Biden es el camino correcto, de que Trump es el malo, porque hasta eso mismo ha llegado a ser las redes sociales y los medios de comunicación. El priming que están haciendo es que las personas vean como al enemigo siempre lo van a ver mal, sin conocer qué es lo que hace, si lo hace bien, si lo hace mal. Por lo menos ellos hablaban ahí de que existen ciertas personas de que estaban festejando de que Biden ganó porque Trump era el malo, porque siempre le decían que Trump era el malo, sin conocer cuál era el plan de Biden, sin conocer si lo que estaba haciendo estaba bien o era mal. Entonces, eso es lo que poco a poco está trayendo estos medios de comunicación, manipulando a las personas y haciendo que ellos prácticamente sean los líderes de todo. Te dicen qué hacer, te dicen qué no hacer, te dicen por quién votar, por quién no votar y todo eso. De ustedes, ¿no? Acá hay que también poner en juego cómo se construye un voto. Porque a veces pensamos que los votos es algo que está dado, ¿no? Es algo que cayó de un árbol. El voto es algo que está en el interior de uno, entonces uno va y lo mete dentro de una urna. Y esto no es así.
Es decir, las democracias, por ejemplo, en Argentina, hace... Este pequeño también fragmento del video donde Agustín Laje manifiesta que cómo se construye un voto, cuál es la historia y cuál es el efecto que puede causar. Esto es, o sea, desde tiempos atrás, él da un claro ejemplo en Argentina, las personas de alta jerarquía, que lo podemos traer hoy en día en Venezuela. Se puede decir, puede ser válido, por lo menos en mi opinión yo puedo decir que las personas que trabajan en las entidades públicas, por lo menos cuando son las elecciones, el gobierno lo que pueden hacer es como no amenazarlo, sino de decirles de que si no votas por mí, puedes perder el trabajo. Puede ser válido eso, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor sucederá o a lo mejor no. Entonces, ahí podemos ver cómo poco a poco se va construyendo un voto. Por eso es que hoy en día el voto es secreto. Como lo decía el periodista Agustín, antes era un voto cantado, todo el mundo sabía por quién votaba, hoy no. Hoy es un voto secreto, pero a pesar de que es secreto, hoy en día muchas personas pueden llegar a manipular. Y ya no es solamente las personas de alta jerarquía o las personas que tienen mucho poder, sino son incluso hasta las propias redes sociales. Te llegan a influenciar mostrándote información solo positiva del plan, por lo menos hablando de las elecciones de Estados Unidos, que es lo que está pasando hoy en día. Te muestran todo lo positivo de Biden y te llegan a mostrar todo lo negativo de Trump. Entonces, una persona que no es muy investigadora o no se encarga mucho de buscar, a ver solo las redes sociales, se va a dejar llevar siempre por las cosas positivas. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Muchas personas, las redes sociales, han manipulado a la gente a llegar a votar por la persona que mejor le favorece, mostrando siempre lo negativo de lo otro. La opinión pública, que es borrando de los medios de comunicación lo que no te gusta, por ejemplo, que votaron muertos, totalmente confirmable en las bases de datos oficiales del estado de Michigan, por ejemplo, digamos, y poniendo, mientras borras eso, pones en la pantalla, ganó Joe Biden y Kamala Harris es lo mejor del mundo porque es negra, asiática, de familia inmigrante y mujer. La interseccionalidad a full es lo mejor del mundo. Y ya está, y vas a tener ahí a todos los primados festejando porque perdió el malo y ganó el bueno, así de simple. Aquí yo creo que tres apuntes. Aquí me llamó una palabra lo que manifiesta aquí en este espacio Agustín Laje, que es la palabra interseccionalidad, cuando habla de Kamala Harris, donde esto es una opinión personal. Si me estaré equivocando, pido perdón, a lo mejor me estaré equivocando, a lo mejor no. Cuando los medios de comunicación publican de que es una persona negra, asiática, de familia inmigrante, yo creo que los medios lo que están haciendo es como jugar con las personas, colocar como lo positivo de ella o lo luchadora que ha sido durante su vida, donde sin colocar lo negativo, creando así como la persona hoy de que puede pensar, cónchale, ha sufrido mucho, yo creo que se merece esta oportunidad, todo eso. Y prácticamente están haciendo eso, sin colocar lo negativo o lo no favorable que ha hecho ella en su vida. Entonces, hasta ese punto ha llegado los medios de comunicación de que ya la imparcialidad o la palabra democracia, por lo menos en estos tiempos que están sucediendo en Estados Unidos, se ha acabado, se ha extinguido, no existe. Y como se decía, dicen los propios medios que Estados Unidos es el país donde la democracia es la más completa, por lo tanto no debe haber trampa y esto y lo otro. Son ellos mismos los que están dañando poco a poco esta situación. De puertas, el cierre de oportunidades, vienen los progres a decir,
que nosotros estamos haciendo esto por plata. Ellos son los que se llenan los bolsillos de dinero y justamente eso es lo que nosotros estamos denunciando, que ese dinero que estos sujetos se llenan los bolsillos, que vayan a la gente para educarla, para que tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo que queremos. Nosotros estamos en el lado difícil, nosotros estamos en el lado de los rebeldes. O sea, aquí está Chewbacca, aquí está Citripio, aquí está Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia también, están todos aquí, ¿no? Y los Ewoks también, por cierto. Y estamos dando una batalla súper complicada. Entonces, con lo que decía Carlitos Beltramo, efectivamente, y lo que decía Agustín, quizás esta lucha sea de largo aliento y el inicio del gobierno de Biden sea el inicio de una época bastante difícil. Y quizás nosotros no nos toque disfrutar de momentos tan agradables por el resto de nuestra vida, puede ser posible. Pero eso no quita que no dejemos de dar la batalla, porque si en algún momento, que va a ocurrir porque la historia es cíclica y estos sujetos que se creen hoy dioses, en algún momento van a caer porque no hay imperio eterno, que en algún momento, quizás más adelante, se pueda recordar por lo menos que hubo un grupo de gente, no solamente nosotros, sino los millones de personas que a las que llegamos y que escuchamos, que nos escuchan, que no agacharon la cabeza, que no agacharon el hombro y que siguieron dando pelea por todo lo que creen y por todo lo que sienten que vale la pena dar lucha. Niklas, ahora que pones un ejemplo para millennials, voy a poner otro. Te lo ponía el otro día en Twitter. Walking Dead, ¿no? Pues estamos a las puertas de un apocalipsis zombie, solo que... Viendo este espacio del video donde me gustó mucho esta parte y en general me llamó mucho la atención el video, yo creo que más bien una hora quedó muy corta para todo lo que se está hablando hoy en día en Estados Unidos. Creo que mi punto de vista o mi reflexión es que hay una palabra que hay que llevarles a todas las personas, no solo lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino en todo, y es despertar. No debemos hacer caso a todo lo que está sucediendo o todo lo que manifiesta las redes sociales. Yo creo que ese es el peor error que hace el ser humano el día a día. Yo creo que lo que tiene que hacer es indagar, es buscar, no solo dejarse guiar por un medio, sino que buscar hechos reales, ir para un lado y para el otro, investigar, buscar diversas fuentes. Porque eso es lo que estamos sufriendo hoy en día. Viendo como ellos periodistas diciendo de todo lo que se avecina en Estados Unidos, me llamó mucho la atención lo que dijo el periodista Carlos, de que ha sido como el optimista entre todos, ha dicho de que poco a poco, o sea, esto va a ser una lucha larga lo que le espera ahora en Estados Unidos, pero va a haber un momento a otro donde el ser humano se va a cansar, va a decir, oye, esto es lo que yo no estaba buscando, donde se decía también el periodista Miklos de que a lo mejor se va a regularizar la comida, se va a regularizar la vestimenta, la economía, todo. Entonces va a llegar ese punto donde el ser humano, los estadounidenses van a decir, esto es lo que yo no buscaba, esto es lo que yo no quería. Y es donde se van a dar cuenta de que tienen que despertar, no se dejen llevar por los medios de comunicación, tienen que ir buscando de un lado al otro. Es verdad, esto no es el apocalipsis, pero si no paramos esto, si nosotros seguimos dejando que los medios de comunicación nos controlen, van a hacer con nosotros lo que sea. Nos van a decir, a lo mejor más adelante van a decir de que tenemos que comprar esto en un supermercado, no. Por eso es que tenemos que ser conscientes, tenemos que razonar, tenemos que pensar en nosotros mismos y qué es lo que queremos, buscar la verdad y la libertad. Eso es lo que todo el mundo quiere. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fiorella Berardinelli y les voy a exponer mis últimas preguntas del trabajo. Pregunta número 16. Más adelante, Miklos Lucas habla del asesinato digital. ¿A qué se refiere y qué efecto puede tener en una figura pública? Miklos Lucas afirmó que el problema es la forma con la que hacemos pública y cómo interactuamos en el ambiente de virtualidad. Hay un problema con eso, que ahora ya no existe y ya no necesitan meterte a la cárcel, no necesitan guardarte, no necesitan matarte.
Ahora lo que ocurre es que un asesinato digital, literalmente, si te mantienen confinado, te matan digitalmente cerrando tus cuentas. Este autor se refiere a los casos de censura y silenciamiento que se han dado a través de los diferentes medios digitales, como Facebook y Twitter, que en un marco de la campaña electoral y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, borraron una docena de publicaciones hechas por Donald Trump. Se habla de asesinato porque en un medio virtual y digital una persona está presente, existe a través de sus publicaciones, con las cuales comparten su posición, pensamiento, opiniones, mensajes e información de manera tal que si esas publicaciones son ocultadas, anuladas o desaparecidas, no solo desaparecen los posts, sino también desaparece la persona y la presencia de la persona, es decir, se elimina, se le asesina digitalmente, porque se le priva de hacer vida en el mundo virtual. Estos hechos conllevan a diversos efectos negativos sobre quienes lo padecen, aún más cuando se trata de una figura pública, porque una figura pública debe tener los medios para ejercer un alcance e influencia sobre las masas, sobre la sociedad. Y debido a que en la actualidad las personas tienen mayor presencia en el mundo digital, si a una figura pública le clausuran su cuenta, sencillamente esa persona no va a poder llegar a su audiencia y por ende va a quedar vulnerable e incluso inhabilitada, desplazada y excluida. Pregunta número 17. En una entrevista dada de un medio de comunicación, Kamala se ríe, desestima y minimiza la posición de xenofobia y pedofilia que ella misma hizo viral en el video del Partido Demócrata. ¿Cuál de las 10 estrategias de Grossman explica esta actitud asumida por ella cuando el entrevistador le hace la pregunta? Mi respuesta es que la actitud asumida por Kamala Harris puede ser explicada por una de las 10 estrategias de manipulación mediática propuesta por Noam Chomsky. Específicamente, puede decirse que Harris utilizó la estrategia de distracción debido a que al reírse ella buscó desviar la atención del público, causándole con su expresión y dejando así a un lado la seriedad del asunto sobre el cual se estaba refiriendo en el entrevistador. Luego, cuando habla para desestimar y minimizar su propia acusación, refuerza la autoculpabilidad, debido a que se asume culpable de haberse hecho la acusación, pero transmite una idea que, al haber exagerado de cierto modo, por haber acusado bajo los efectos de la competitividad en la que se encontraba su compañero demócrata en el debate interno. De ese modo, el público, mostrándose con alguien vulnerable que comete errores, se queda así. Pregunta número 18. ¿Cómo puede impactar el canal para niños Cartoon Network publique como ganadora a Kamala Harris? ¿Qué efecto busca esto y qué consecuencia puede tener para el priming lograr en los niños del caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara como ganadora al otro candidato? Mi respuesta es que cuando un medio como Cartoon Network, cuyo público son niños y jóvenes, publique a Kamala Harris como ganadora y la represente gráficamente como una superheroína, ocurren varios hechos. Empezando porque se transmite la idea de Harris como ganadora, desde el más pequeño hasta el más grande, incluyendo así que la eventualidad respuesta que pueda presentar la audiencia ante una posterior decisión de la Corte Suprema donde Harris no resulte victoriosa es decir, que esto puede tener como consecuencia que las personas rechacen o desconocen el posible dictamen que determine a Kamala como ganadora, debido
a que tienen la percepción que su canal de confianza, el que nunca los engañaría, ya les había dicho quién era el verdadero ganador. Por otra parte, al ilustrar a Kamala Harris como un dibujo animado, se trata de las personas en un tono infantil, sugestionándolas a responder ante ese dibujo desde un punto de vista igual de infantil, alejado del resentimiento, y al relacionar a Harris como las chicas superpoderosas, se apela la emocionalidad de los usuarios para que dejen a un lado su sentido crítico y asuman la idea de que Kamala Harris es nuestra heroína y es nuestro modelo a seguir. Es decir, se está manipulando. Pregunta número 19. ¿Las redes sociales deben ser reguladas de la misma manera que los medios de comunicación tradicionales deben tener un marco legal diferente o ser totalmente libres en la actuación? Como grupo Sustento den su respuesta. El dictado de su papel de regularse los medios de comunicación sin ser acusados de coartar la libertad de expresión. Mi respuesta es: sin justicia no hay libertad, y para que pueda haber justicia debe existir un orden y deben existir leyes. Por ende, las redes sociales como medio de expresión, como medios de democratización y como ventana para libertad, deben estar enmarcadas en un ordenamiento jurídico, de manera tal que lo que sucede en el plano digital sea armónico, o en el mundo real, que las personas puedan ejercer de forma pacífica sus hechos y libertades, así como las autoridades sus atributos propios, debido a que la forma, fondo y función de funcionamiento de las redes sociales son significativos, diferentes a los modos de los medios tradicionales. Efectivamente, las redes sociales deben tener un marco propio, legal, que nazca a partir de sus particularidades. De lo contrario, sería la influencia energética, se regiría por las leyes del sector transporte, como por ejemplo, sería una incoherencia. Realmente es obligatorio el estado en conjunto de las empresas de comunicación con la sociedad civil, definirle los marcos regulatorios e implementar las políticas públicas permanentes, tal y como ha sucedido en varios países como Estados Unidos, Colombia y España, donde los trabajos están entre Estado y sociedad civil se han hecho importantes a base en cuanto a la regularización de uso publicitario por parte de los denominados influencers, de las marcas y las tendencias, creando buenas prácticas y códigos para el social media, la publicidad y el marketing digital. Pregunta número 20. ¿Hasta dónde un medio de comunicación tiene derecho a tener una agencia CENT particular basada en su libertad de libre pensamiento, y hasta dónde debe respetar el equilibrio de la información? Mi respuesta es que, de acuerdo con Donald Trey, profesor norteamericano de Escuela de Periodismo de la Escuela de California del Norte, la agenda SWARE conlleva a que, como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de comunicación, el público es consciente o ignora, o presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios. La gente tiene a incluir o excluir sus propios conocimientos, lo que medio incluye o excluye de su propio contenido. En otro orden de ideas, pueden decirse que un medio de comunicación está en la libertad de tener su propia línea editorial. Por ende, tiene derecho a tener una agenda setting particular, siempre y cuando este medio cumpla con sus responsabilidades y su ética, con su responsabilidad social y con el deber de no censurar y ser objetivo en sus procedimientos. Sin embargo,
Es preciso afirmar que lo ideal es respetar y persistir en la creatividad de la información, debido a que la comunicación y los comunicadores, el periodismo y los periodistas son servidores públicos, son medios de democracia, y en una democracia no hay equilibrio, no hay equidad de participación, no hay igualdad en cuanto a los espacios de expresión. No pueden hablarse de un sólido y un verdadero sistema democrático, por ende el bienestar y la verdad y la justicia y la libertad no han de estar garantizadas plenamente. Gracias.